¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Estamos en un nuevo capítulo de nuestra historia. Hoy acompañado de un hermano en la fe, el hermano Pablo Villota, quien también es un amante de la historia de nuestra fe en Chile y además recientemente licenciado en teología, a quien le damos la más cordial bienvenida al capítulo de hoy, que estaremos enfocados en los grandes personajes de la segunda mitad del siglo XIX. Hermano Pablo, qué gusto tenerlo con nosotros, que Dios le bendiga. Amén. ¿Algún saludo? Sí, muchas gracias, estimado Pastor Manuel. Es un agrado poder estar junto a usted en este tan importante momento para hacer historia, para poder recordar nuestras raíces. Yo vengo de una tercera generación de evangélicos en el país y valoro ampliamente el hecho de que podamos estar reunidos porque hay un nuevo remanente de cristianos que muchas veces desconocen de dónde venimos. Así que se valora profundamente que podamos tener esta oportunidad de estar hablando de algo que tanto nos gusta. Bueno, y creo que a usted le gusta bastante la historia porque además es director de un, diríamos, como especie de archivo virtual que justamente se llama Archivo Pentecostal, que junto con otros hermanos de la fe evangélica de distintos lados de nuestro país han procurado levantar y transmitir información a las nuevas generaciones. Efectivamente, ya llevamos algunos años trabajando en Archivo Pentecostal, rescatando nuestras raíces, rescatando de dónde venimos, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros primeros obispos, pastores, misioneras. Y es tan importante porque van pasando una generación, se van yendo los que nos antecedieron y como somos un poquito malos, por no decirlo, para escribir nuestra historia, se va perdiendo. Entonces es muy grato poder compartir junto a nuestros hermanos, sobre todo pentecostales, de lo que somos. Bueno, y justamente para entender después la aparición de los pentecostales tenemos que ir un poquito más Así atrás, es. ¿ya? Y ya estuvimos hablando en un programa anterior acerca de la llegada de los inmigrantes que cambiaron el rostro de nuestra nación. Hoy día seguiremos hablando de algunos de ellos, pero focalizados en los grandes personajes de la segunda mitad del siglo XIX. Comenzaremos con David Trumbull. ¿Qué le parece? No, espectacular. Un ícono en la historia evangélica del siglo XIX, un norteamericano que estudió teología en Estados Unidos, llegó en la Navidad de 1845 en el Mississippi, siendo ahí en el mismo barco donde después empezó a hacer los sermones. Entonces dejó una tremenda huella. Bueno, los que hemos estudiado la historia sabemos que, por lo menos para mí, él llega a ser el evangélico más importante del siglo XIX en Chile, ¿ya? Y aquí trataremos de conversar un poquito del por qué. Pero hablando de esa circunstancia, del viaje que él hizo, llegando a Valparaíso, yo leí su diario de vida, que está escrito en un libro que se llama Un Yanqui en Chile, ¿ya? Y él escribe, dice que cuando a él le dijeron necesitamos un pastor para Valparaíso, él dijo, debe ser una ciudad tremendamente hermosa, porque él se imaginaba esta frase, va al paraíso, ¿ya? Entonces como que iba a estar anticipado en el cielo de Dios, Era en el muy alta la paraíso. expectativa. Pero cuando llega el barco frente a las costas o al puerto de esa época, 1845, era una cosa pequeña, con cerros todos casi sin vegetación y con mucha vegetación un poco desértica, como muchos cactus. Entonces dijo, ¿a quién se le ocurrió ponerle este nombre a este lugar? Pero bueno, él llegó y ahí tuvo que empezar a desarrollar su ministerio. Venía en un barco de habla inglesa, ya dijo el nombre, se llamaba Mississippi. De hecho, a los pocos días él hace su primer culto en ese barco, donde le ministra a 20 marineros de habla inglesa. Pero estando ya en tierra firme y teniendo que iniciar, indudablemente tenía complicaciones, por ejemplo, con el idioma y con una ley que era muy restrictiva, porque la Constitución de 1833 prohibía el ejercicio de cualquier otra religión que no fuera la católica, apostólica y romana. Entonces, no sé si tiene algún atisbo de cómo él se fue insertando en nuestra realidad chilena de la época para desarrollar su ministerio pastoral.
Sí, como te lo dice mi pastor Manuel, fue muy difícil quizá al principio, porque como era la única religión permitida, no había oportunidad de predicar en español, en primer lugar. Las únicas personas que podían acercarse a este conocimiento de Cristo eran los de la habla inglesa. De hecho, veníamos recordando antes de que el primer sermón que él predica fue en las bodegas del diario El El Mercurio, Mercurio. que él fue el primero que nace en Chile y fue sobre unas resmas de los papeles, entonces ese fue su primer púlpito. Es impresionante entender en estos tiempos lo difícil, lo extremadamente difícil ya predicarle a los extranjeros de ese entonces, y menos tenían posibilidad los chilenos de poder acceder al conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Bueno, y ahí está donde él primero indudablemente buscó su comunidad de habla inglesa para desarrollar su ministerio. Entonces iba, por ejemplo, a la cárcel de Valparaíso, que en ese tiempo tenía algunos internos o presidiarios de habla inglesa, porque como llegaban muchos barcos a Valparaíso, algunos marineros iban a las cantinas y en las cantinas se pasaban de copa y después se involucraban en alguna pelea y terminaban en algunos casos pasando la noche en la comisaría, pero algunos se involucraban en una rencilla de estatura mayor, por ejemplo, con algún crimen de por medio, y tenían que quedar presos. Entonces esas personas, los chilenos no los sabían atender porque no entendían el idioma. Entonces ahí llegó David Trumbull a pastorear a esos que estaban presos de habla inglesa, pero también algunos que tenían problemas de salud en los barcos y que los tenían que bajar, llevarlos de urgencia al hospital, a muchos los operaban y los mandaban al hospital, y ahí también necesitaban un pastor que pudiera hablar en inglés, y ahí de nuevo el trabajo de él, por lo tanto, comenzó por un lado en la cárcel, por otro lado en los hospitales, y acercándose a la comunidad de habla inglesa, procurando atenderle, pero como no podía hacer cultos, salvo estos camuflados que hicieron en el diario El Mercurio, entonces lo hacían arriba de los barcos. Pero él empezó a luchar desde esa época por los derechos que los evangélicos necesitaban, los evangélicos mayormente todos extranjeros, de habla, muchos de ellos inglesa, otros de habla alemana, los luteranos, para que se les diera sus derechos. Entonces ahí es donde estuvo trabajando muy fuerte, y algo que hoy día a veces no se ve mucho en los líderes evangélicos. Él se unió con una rama de los políticos de la época para lograr sacar adelante algunas leyes que se llaman las leyes laicas, que después de más o menos prácticamente casi 40 años después de su trabajo acá en Chile, logra que se dicten. Algunas de ellas tienen que ver con los cementerios, otras con el registro civil y otras con la inscripción de los nuevos nacimientos. ¿Nos puede decir algo acerca de eso? Sí, mientras usted hablaba pensando el monopolio que tenía la Iglesia Católica en ese entonces. Nacía una guagua y sí o sí tenían que bautizarla ahí en el templo, en la parroquia, si fallecía. Y inscribirla ahí, ¿eh? Y era los registros, y de hecho hay muchos registros parroquiales. Al momento del fallecimiento de alguien, ya había un poco de permiso, naturalmente, dentro de los mismos espacios de la Iglesia Católica para enterrar a los suyos, pero si había alguien judío, de fe protestante, de la masonería en ese entonces, no había dónde. Y ahí están los clásicos ejemplos de las torpederas en Valparaíso, en Santiago, en los faldeos del Cerro Santa Lucía. Entonces, estas leyes que el pastor David Trumbull fue impulsando muy hábilmente con estos políticos con los cuales él tenía un nivel, podríamos decirlo nosotros en chileno, de tú a tú, fue ayudando para que fueran promulgadas como leyes. Naturalmente se ganó la guerra con el arzobispo Valdivieso y con todo el clero de la época, pero gracias a esta labor del pastor Trumbull, después se abrió esa posibilidad de poder enterrar dignamente a nuestros hermanos en la fe, de poder tener un registro de los matrimonios. Era casi imposible que un extranjero se casara con una chilena. Hay cosas que hoy día son como tan... naturales. Sí, pero en ese entonces era una guerra de la iglesia dominante a nuestros antepasados evangélicos. Bueno, y además él, o sea,
Por eso decimos que es uno de los personajes más importantes del mundo evangélico, porque logró sacar estas tres leyes. ¿Ya? Antes los que no eran católicos no tenían dónde enterrar sus cuerpos de los deudos que habían fallecido. No podían inscribir los niños al nacer ni tampoco al morir. El monopolio de los cementerios estaba en la Iglesia Católica, y de hecho en muchas ciudades de Chile, los pueblitos más pequeños, todavía está la iglesia y al lado está el cementerio. ¿Ya? Eso más o menos en 1880, con estas leyes laicas, en promedio, porque se dictaron más o menos como 3 años seguidas, una y otra, finalmente hicieron que hoy día esto pasara al control del Estado y por lo tanto ya no estuviera bajo la tutela del catolicismo. Pero él no solamente influyó en eso, porque por ejemplo en la educación, ¿qué nos puede decir hermano Pablo? No, hay que reconocer que aparte de esta labor en lo social, en lo político, mucho le debemos al pastor Trumbull y a su esposa Jane, que normalmente pasa como olvidada. Hay que acordarse que muchas de las esposas o misioneras que llegaron a nuestro país en el siglo XIX venían con no solamente con la intencionalidad de cuidar a sus hijos o de acompañar a su esposo, sino también que abrieron las primeras escuelas. Es algo maravilloso como en Valparaíso o lo que hoy día todos reconocemos como el Santiago College, son todas de origen protestante. Y curiosamente el colegio, en vez de llevar el nombre de la esposa de Jane, lleva el nombre de David Trumbull. Pero bueno, hay que reconocer el aporte significativo de las mujeres en la educación, no solamente de los hijos de los pastores o del consulado, de la gente de dinero de ese entonces, sino también de las mujeres que podían inscribirse. Bueno, a propósito de eso, usted ha escrito un libro con respecto a las mujeres evangélicas chilenas. ¿Nos podría mostrar un poquito Genial. la carátula y contar en breve el contenido de ese libro? Sí, mire, gracias a Dios, mi pastor Manuel, no por esta ola o este modo feminista que se instaló hace poco, sino que realmente en un reconocimiento a quienes son nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras pastoras, quienes nos educaron en las escuelas dominicales, o estas fieles mujeres que en la calle predican a viva voz. Dios puso esa inquietud de poder escribir acerca de ellas. Este es el primero de mis libros y justamente se llama Mujeres de Fe, en honor a cada una de ellas, porque son mujeres de rodilla, de oración, mujeres que vivieron muchos ultrajes por predicar la palabra del Señor. Así que son 110 biografías, mujeres chilenas, de los inicios justamente de principios del siglo pasado, a mujeres contemporáneas también de diferentes corrientes de la iglesia evangélica. Así que ha sido una honra poder escribir acerca de ellas. Bueno, a ver si en otro capítulo podemos hablar un poquito de algunas de ellas. Perfecto. Volviendo al tema, y para ya ir concluyendo con David Trumbull, él vivió 70 años, 70 años, y tuvo un largo ministerio en Chile porque prácticamente casi 40 y tal vez 50 años los pasó ministrando en Chile, donde logró todo esto que hablábamos, y además el Estado de Chile le dio la nacionalidad, por gracia, y él está sepultado justamente en el cementerio de los disidentes en Valparaíso. Bajo su gestión, en Santiago se logró abrir el cementerio de los disidentes por Benjamín Vicuña Maquena en un costado del cementerio general. Entonces es un personaje que realmente vale la pena estudiar y considerar. Lo último que voy a decir yo, porque él vino apoyado por la iglesia congregacionalista. Después le retiraron el auspicio y él tenía que devolverse, pero lo asumió la iglesia presbiteriana y a él lo apoyaron económicamente una empresa que hasta el día de hoy perdura, que se llama Williams & Balfour, ya que son los dueños que traen los autos Hyundai a Chile, ¿ya? Entonces, increíblemente, esa empresa le hizo como una especie de contrato y le daba un sueldo mensual con el cual él podía subsistir. Entonces ahí vemos la mano del Señor, que cuando no tenía auspicio tenía que volver a su país, se pudo quedar hasta el final de sus días en nuestro país. Sí, hay que reconocer la labor del pastor David Trumbull y como lo decía usted, ojalá nuestros amigos puedan visitar el cementerio en Valparaíso. Su tumba tiene un obelisco, hay una inscripción en español, en inglés, están abiertas las puertas a todo el público y sería muy importante que todos pudiésemos en algún minuto ir a Valparaíso y visitar
ese lugar donde también junto a David Trumbull hay otros hombres de origen protestante. Muy bien. Después de este gran personaje pasamos a otro tremendo, ya más que nada focalizado con nuestra realidad chilena y mayormente pentecostal, ya que si bien todavía no existía la iglesia pentecostal, pero el método que él realmente nos dejó como herencia hasta el día de hoy perdura. Me refiero a Juan Canut de Bont. ¿Algún antecedente inicial de Juan Canut de Bont? Podríamos decir de Juan Bautista, en primer lugar, que fue un español del siglo XIX, que él en su juventud se acoge a los jesuitas y por la convulsión social de aquellos años, junto a otros sacerdotes viajan a Sudamérica, llegan a Argentina y a él le toca destino la ciudad de Santiago de Chile. Y ahí ya comienza una historia que es realmente increíble porque solamente estuvo entre nosotros durante 50 años y de los cuales él ya adulto abrazó la fe del Evangelio de Jesucristo y ahí comenzó otra historia en él. Bueno, ahí es interesante, ¿eh? Como en esos 50 años de vida que él tuvo, se convirtió a los 30 años. Por lo tanto, su vida de servicio al Señor fueron 20. Ahora, no 20 exacto, porque No. también un tiempito volvió al catolicismo. Él era un sacerdote jesuita. Lo increíble, y ahí vamos a hablar después del otro personaje que se llama José Manuel Ibáñez Guzmán, que dicen que de su trabajo repartiendo Nuevos Testamentos por la quinta región, Colportor. Colpostor, uno de ellos llegó a la mano de Juan Canut de Bont en un, diríamos, en una estación de ferrocarril. San Felipe. En San Felipe. Y ahí se convirtió, aunque algunos dicen en Quillota. Yo he investigado harto por todos lados, y en algunos lados sale Quillota, en otros lados sale San Felipe. Pero estando más o menos cerca, porque en esa época había un ramal que juntaba a esas dos estaciones de ferrocarril, así se llamaban, dos líneas que se cruzaban en algún punto. Lo concreto es que él recibe el Nuevo Testamento y al leerlo se convierte por sí solo. Él se integra primero a la iglesia presbiteriana y después de volver al catolicismo, entonces en la segunda etapa de su conversión se integra a la iglesia metodista, y es ahí donde se destaca algo tan característico por el cual nosotros hasta el día de hoy nos dicen los canutos o los seguidores de Canut, que en la época mía, cuando yo era niño, era muy ofensivo. Sí. Hoy día ya no ofende a ningún evangélico que le digan canuto. ¿Qué nos puede decir del método? El método tan importante que era predicar eso en las esquinas, en las calles, Sí. el evangelio. En Chile fue algo novedoso. Quizá a nivel mundial, en Inglaterra, en Estados Unidos, tenemos próceres de la fe que lo hacían. John Wesley lo hacía naturalmente en la Inglaterra. Pero en Chile, ver a alguien parado en la calle polvorienta, de manera fervorosa, con un grupo de gente, de señoras y niños que estuvieran ahí, me imagino yo confirmando como lo hacemos hasta el día de hoy, amén, dale gracias Señor, no sé, pero verlo en esa figura no solamente llamó la atención, sino que fue repudiado, fue completamente odiado por la gente. Hay correspondencia que le escribía Juan Canut de Bont, por ejemplo, a Ira Lafetra, que fue como su mentor en el metodismo. Me gustaría, si me lo permite, Sí, claro. mi pastor Manuel, leer textualmente una carta que deja justamente estipulado con fecha 8 de abril de 1890. Estamos hablando cuando él estaba en La Serena y en Coquimbo, y le escribe de la manera ofensiva que la gente lo trataba. La afrenta a causa del fervor católico, comillas. Cuando salgo por la calle todos los días no se oye más que gritos al lobo canuto, al apóstata, al diablo, toda la gente. Alguna pedrada de esto trae muchas cuestiones y no son gente baja, sino jóvenes, niños y mujeres decentes. Los pobres me defienden. En los conventos todos los días predican contra mí. Pagó un costo Canut de Bont, sin duda, en su predicación al aire libre, por predicar las gratas nuevas de salvación, pero no pasó desapercibido. Un libro que escribe un nieto de él, describe, porque dice que yo estaba en la iglesia metodista en Coquimbo, donde él fue pastor,
Y hay una imagen, sí, efectivamente, y sale él con un casco. Entonces, alguien que lo vio eso le preguntó si había sido bombero. Él dijo, no, ¿y por qué usaba el casco entonces? Lo que pasa es que como salía a la calle y a veces le tiraban piedras, entonces Sí. era para proteger su integridad. Es más, dentro de esa intercambio de cartas, en alguna de ellas quiso renunciar. Él Mm. mismo lo cuenta en su autobiografía, hizo la renuncia y la dejó lista para despacharla por carta al encargado de la iglesia metodista acá en Santiago, y finalmente en la noche, mientras duerme, tiene un sueño que le lleva a Jeremías, donde dice que maldito es el hombre que confía en el hombre, pero es bendito el hombre que confía en Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Al día siguiente, cuando se levantó, rompió la carta y dijo, y aunque tenga que enfrentar muchas luchas más, seguiré enfrentándolas porque Dios está conmigo. Y bueno, una de las cosas que se destacan, además de su método de predicar al aire libre en español, que ojo, en ese Sí. tiempo los predicadores eran todos en los idiomas de los países a los que ellos representaban. Por ejemplo, si eran ingleses o norteamericanos en inglés, si eran alemanes en alemán, y por lo tanto nadie predicaba en español porque estaba prohibido. Pero él hizo una labor tremenda porque fue pastor en distintas ciudades de Chile. Por ejemplo, ya dije yo, en Coquimbo, estuvo también en La Serena, y también en ese corto periplo de menos de 20 años recorrió muchas ciudades predicando y siendo en algunas de ellas el pastor. ¿Se recuerda el nombre de alguna de estas ciudades? Sí, entre 1890 y 1893 fue en el norte de Chile, luego fue enviado a Concepción, tuvo un año ahí haciendo labor en Tomé, en Coronel, en todo lo que es la zona costa Biobío. También va más al sur, va a lo que es la Araucanía, va a Angola y también sufre las persecuciones donde él residía. No solamente era él por estar predicando en las calles, sino también su residencia, sus hijos, su esposa recibían el mismo maltrato. Y finalmente ya después de estar en la zona sur del país, lo trasladan a Santiago, pero dura poco tiempo porque una fatal neumonía termina su vida a los 50 años de edad. Claro, murió bien joven, 50 años, y claro, en ese tiempo la neumonía era muy compleja. Hoy día Fatal. sigue siendo, pero mayormente para los adultos mayores. Pero Mm. él con 50 años, pero nos dejó este tremendo legado. Primero, una persona muy involucrada con la obra del Señor, que a pesar de que los medios de transporte no eran como los que hay hoy día, él visitó muchas ciudades en la zona del más al sur, Angol, Traiguén, Lautaro, Temuco mismo, además de todas las que mencionaba usted. O sea, hoy día a veces con los medios de transporte ni con un auto hacemos una trayectoria como la que hacía Juan Canut de Bon. Y bueno, nos ha dejado este tremendo legado, que a nosotros nos dicen en forma despectiva originalmente como los seguidores de Canut, los canutos, pero hoy día nos A honra de toda honra. representar a este personaje de nuestra historia que realmente hizo que el Evangelio entrara con mucha fuerza. Bueno, y ya para concluir, el último personaje del que alcanzaremos a hablar algunos pequeños minutos es José Manuel Ibáñez Guzmán. Él tiene, diríamos, una cosa muy importante para todos nosotros los chilenos: fue el primer pastor evangélico chileno, y algunos dicen que el sudamericano. Él fue un joven que se fue buscando la suerte, dirían algunos, a Estados Unidos cuando vino la fiebre del oro en California. Allá conoció cristianos que lo llevaron a la iglesia y ahí se convirtió en una iglesia presbiteriana. Allá se preparó y se vino como misionero de vuelta a Chile. Llegó a Valparaíso y ella fue ayudante de David Trumbull cuando él era pastor de la iglesia presbiteriana. Y David Trumbull lo preparó, le dio instrucción y luego lo presentó como un candidato al pastorado. Lo que a mí me llama la atención es que a él le hicieron un examen A ver. antes de ir al pastorado, donde le preguntaron de homilética, de teología, de hermenéutica. ¿A quién de nosotros, aún yo que he tenido estudios, jamás me preguntaban algo como eso? ¿Ya? Pero a él le hicieron un examen exhaustivo y lo aprobó, y luego lo vinieron a presentar como pastor evangélico. En realidad, él fue el que menos vivió, porque a los 30 años fue llamado al ministerio y vivió poquito tiempo después. Pero la noticia de su ungimiento salió en el diario El Mercurio de Santiago. La iglesia que a él lo ungieron para pastorear era la iglesia presbiteriana en Santiago, que en ese tiempo estaba en la calle Nataniel
con Alonso de Valle, o sea, muy cerquita del Palacio de la Moneda. Hoy día ahí no existe nada, no hay rastrojos de esa iglesia, no quedó ningún atisbo. Hoy día la iglesia presbiteriana más antigua está en la calle Santo Domingo. Pero lo que nos deja como resultado la importancia de la preparación y la educación, porque todos reconocieron que a pesar que tuvo 4 o 5 años de ministerio pastoral, era una persona muy instruida, muy preparada, y que Dios le permitió también causar un impacto en la sociedad santiaguina con el Evangelio. En Santiago hay que recordar que tanto Canut de Bon como el pastor Ibáñez, ambos están sepultados en lo que conocemos como el patio de los disidentes, entrando por la calle Avenida La Paz. Uno a mano izquierda se encuentra con estos tremendos muros de 5x3, donde según la costumbre decían que era para que los espíritus de los evangélicos no arrasaran con lo de los católicos. Pero lo interesante es que están abiertas las puertas de ese lugar y hay muchos próceres del evangelio, pero particularmente está a la entradita la tumba de Juan Canut, y también Un poquito un más poquito adentro. más allá está la del pastor Ibáñez. Claro. Entonces, invitamos Sí. a muchos de nuestros hermanos que se den una vueltecita, conozcan estos próceres, y ahí hay un pequeño recordatorio de cuando nacieron, cuando murieron, con parte de su obra, pero están ahí estas tumbas y otras más que son de personas importantes que tal vez estaremos mencionando en alguno de los otros capítulos que estemos hablando en esta serie. Así que, hermano Pablo, ¿qué decirle? La historia siempre es apasionante para los que nos gusta la historia. Yo le agradezco que haya venido a estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, a nuestros hermanos que nos puedan estar mirando, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les dejamos a cada uno de ustedes cordialmente invitados a que vean esta serie que estaremos completando con otros programas, donde estaremos hablando de nuestra historia, de la historia del Evangelio en Chile, bajo la perspectiva de puros personajes evangélicos que hemos estudiado y que hemos indagado un poco más para complementarla con lo que nos enseñan en los colegios. Que Dios les bendiga y será hasta otro capítulo. Es una bendición haber compartido hoy día con el hermano Pablo Villota, quien es licenciado en teología y también director de Archivo Nacional. Un abrazo para cada uno y que Dios les bendiga.